Salutacions, què tal? Benvinguts a este espai de El Senado, donde hablamos, como cada cierto tiempo, cada mes aquí en Comarcal Televisión, sobre el colectivo de pensionistas y jubilados, en este caso de la SAFOR. Porque ahora mismo, y con todo lo que está ocurriendo en este país, son de los colectivos que más está padeciendo ante la inflación, el encarecimiento muchas veces injustificado de precios, de gasolina, de energía, de luz, etcétera, etcétera. Alfredo Cortell, presidente de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la SAFOR, què tal, com estem? Molt bé, moltes gràcies per estar així a volta. Es un gusto para nosotros. Antonio Agustí, usted es vocal también de esta asociación de jubilados y pensionistas y además contertulio habitual en nuestras tertulias. Bienvenido también. Muchas gracias, Paco. Tenemos una conferencia en días próximos hablando de economía. La economía de la gente mayor que por un lado hace cábalas para hoy en día como a final de mes y por otro también es refugio de muchas familias que tienen a sus miembros en paro y que acaban acudiendo a buscar al abuelo o a la abuela en busca de un poco tener ese paraguas que les ayude a sustentar pues un poco su vida, su comida diaria. ¿Esto cómo se lleva? Ay, ¿cómo se lleva? Mal. Vamos, yo entiendo que la tertulia, la charla, trata sobre ese tema, cómo influye la economía en la gente mayor. Y entonces la verdad es que influye para los que no tienen problemas, no hay ningún problema, pero para los que tienen problemas, o sea, tienen pensiones bajas y no pueden llegar, va a hacer que su calidad de vida sea mínima. En ese sentido, yo entiendo que habrá una exposición de cuáles son los motivos, las causas, por qué se ha llegado ahí, y también un poco cuáles son aquellas soluciones teóricas que se podrían hacer para que esto se subsanara. Esas teorías yo entiendo que van a ser teorías porque no va a llevarse a la práctica, porque a la gente que realmente está moviendo la economía no le importa. O sea, tú en este momento habrás oído al señor del gobernador del Banco de España diciendo que no hay que subir las pensiones, al igual también que no hay que subir los salarios. Bueno, este hombre, con todos los respetos o ninguno, no sé de parte de quién está. O sea, otra vez, la gente que menos tiene es la que va a pagar esta historia. La inflación de lo de Ucrania, otra vez lo mismo. ¿Por qué no repartimos un poco la carga? Y realmente esas cosas que él dice, ¿por qué no dice que dejen de ganar tanto las empresas, las grandes empresas, que cada año ves que el número, los miles de millones que atesoran son brutales? No sé, son preguntas que la respuesta es muy difícil o muy fácil, pero que quizás pueda dar lugar a que la gente se aclare en sus planteamientos al oír a Antonio, que es el que va a presentar esta tertulia. Antonio, cuando una persona cobra una pensión de las bajas o de las mínimas, no se puede permitir el lujo de tener ningún imprevisto. Por supuesto que no. Pero es que a mí me gustaría transmitir a todos los ciudadanos, a todos los amigos, a todos los compañeros jubilados y jubiladas, las personas que están a punto de jubilarse, que tienen que moverse, tienen que pelear, tienen que luchar, tienen que concentrarse, porque el futuro que se le están planteando los gobernantes europeos es malo, es fatal. Esta charla, esta conferencia que vamos a dar, es hablar de la economía, y muchas veces la gente mayor y no tan mayor, cuando escucha la palabra economía, eso a mí no me interesa. No, vamos a ver. Te van a explicar que la economía influye en tu día a día. Te van a explicar que la economía significa... Y pregúntate, ¿por qué va a desaparecer el dinero físico? Van a desaparecer las monedas, el papel moneda va a desaparecer, todo con tarjetas. ¿Por qué los bancos están cerrando sucursales en poblaciones cercanas y despidiendo personal y está atendiendo peor a todos los ciudadanos, a los pensionistas también y más? Porque son personas con menos posibilidades de aprender técnicas nuevas o cosas informáticas nuevas. Nos influye en todos los campos y en todas las medidas. La pensión media en España está por debajo de los 600 o 800 euros. ¿Cómo puede pretender cualquier gobierno, y más uno si es progresista, que subiendo la luz lo que ha subido, que subiendo la cesta de la compra lo que ha subido, que subiendo la gasolina, el gasoil,
una persona, un viudo o una viuda, un pensionista con 600 euros mensuales, ¿cómo puede subsistir? Pero no solamente el pensionista. Hagamos esta composición del lugar. ¿Cómo podemos consentir que si la vida va a subir un 7 o un 8% este año y los jubilados estamos pidiendo, estamos exigiendo y parece que hemos conseguido que nos aumenten el IPC, ¿cómo podemos consentir que estén queriendo enfrentar a los pensionistas con los trabajadores en activo, diciendo resulta que un pensionista va a cobrar 1.100 euros mensuales, le van a subir la pensión un 7, un 6 o un 8%, y ese trabajador que está trabajando por 900 euros al mes, 40 horas, no le sube la pensión? Es que la pregunta no es esta. Es que cualquier trabajador de este país tiene que tener un aumento de sueldo proporcional al aumento del coste de vida. Porque la dignidad, su cesta de la compra, lo que compra diariamente, su subsistencia está en función del coste de la vida. Si sube un 6 o un 8%, su salario debe aumentar un 6 o un 8%. Y dejémonos de tonterías, como están, por ejemplo, diciendo FAES, el centro ideológico del Partido Popular, se está planteando y pidiendo que desaparezca el salario mínimo. Cuando ahora se está haciendo una directiva europea, ayer o anteayer, pidiendo un salario mínimo europeo, obligando que haya un mínimo de salario para todos, que vivan con dignidad, que es lo que hemos pedido en la Asociación de Gandía, un salario que podamos vivir con dignidad. No decimos 5.000, ni 4.000, ni 2.000, no, que se pueda vivir con dignidad. Que la pensión mínima, sea la que sea, de viudedad, la no contributiva, pues que tenga por lo menos la misma que el salario mínimo interprofesional. Queremos que tú, cuando llegues a jubilado, tengas una pensión digna, proporcional, por supuesto, al esfuerzo económico que has realizado toda tu vida laboral, pero la persona que ha trabajado en un puesto de trabajo, que no ha podido trabajar en otro puesto de trabajo y el salario era más bajo, se le garantice el salario mínimo interprofesional para que viva con dignidad. Tan digno es un señor que es millonario como un trabajador de la construcción, por decir. El otro, por supuesto, ganará lo que le corresponde porque su esfuerzo, su dedicación y la suerte ha sido mucho mayor que la otra persona. No pedimos igualitarismo, en absoluto. Habrán ricos, habrán pobres y habrán menos ricos. A cada uno lo que le corresponde. Pero la dignidad de decir si la vida ha subido un 8, un 7, un 6%, que los sueldos suban un 8, un 7, un 6%, o se tomen medidas para que el trabajador no sufra en sus carnes pues la cesta de la compra que ha subido una animalada. ¿Cuándo va a ser esa conferencia, señor Cortey, hablando de economía? Será mañana jueves a las 7 de la tarde en Fomento. Y mañana jueves por la mañana habrá una concentración que se seguirá de manifestación en la plaza de Manises, Valencia, y luego se irá hasta el parterre. ¿Por qué? Es una concentración en Valencia que van a acudir asociaciones de pensionistas y jubilados de varios puntos de la comunidad. Sindicatos minoritarios y todo lo que siempre van a estas concentraciones, ¿no? No solo en Valencia, sino en todo el Estado español. ¿Por qué? Pues yo diría que resulta que las mentiras tienen las patas muy cortas. Aquí hemos intentado rebatir en alguna ocasión el hecho de que no hay dinero para las pensiones. Hete aquí que de repente hay un ofrecimiento a Bildu de que si vota a favor de esta ley aumentan un 14% las pensiones mínimas. Lo cual me parece muy bien, pero ¿cómo quedamos? ¿Había o no había dinero? Para el voto sí que hay dinero y si no, no hay dinero. ¿Por qué lo hacen eso? Porque es tan importante para ellos el aprobar la ley de impulso a los planes privados de empresa que se pueden permitir ese lujo. Esos planes privados de empresa suponen de traer fondos de la caja de pensiones, beneficiar a las empresas al eliminar las aportaciones a estos planes. Es una claudicación de nuestro país a la presión de centros financieros de la UE y de España para gestionar en su beneficio exclusivo al menos una gran parte del pastel que significan las pensiones públicas. Con esta ley se pretende instalar en el ideario colectivo que el sistema público es insostenible y hay que complementarlo para tener pensiones dignas. Habrá trabajadores con salarios altos que podrán aportar lo suficiente para tener un complemento a su pensión pública, pero la mayoría de trabajadores no podrán aportar o aportar lo mínimo
y así obtener en su jubilación 2 pensiones de miseria. Todo esto es para vosotros, ¿eh? A eso a nosotros nos afecta y lo estamos defendiendo a capa y espada. Porque es una gran mentira que el sistema público es insostenible. No solo es sostenible, es suficiente y digno si se toman las medidas económicas adecuadas. Es viable porque el presupuesto en pensiones en España es del 10,9 sobre el PIB, mucho menor, por lo que dicen continuamente, que en la mayoría de países de nuestro entorno, que en algunos casos puede llegar al 15% del PIB. Es viable si se eliminan gastos impropios que se siguen cargando la caja de pensiones. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Y qué desventajas existen? Va a haber una disminución de ingresos por cotizaciones en el sistema público que en un escenario prudente pueden estar alrededor de 6.700 millones al año. Un beneficio en comisiones para las empresas privadas que gestionen estos fondos de 1.500 millones de euros al año. Una capitalización de depósitos financieros para la banca de 300.000 millones de euros. Un progreso o descenso de la tasa de reemplazo por proporción entre último salario y primera pensión de las pensiones públicas del actual 75-80 hasta llegar al 50%. Esto es lo que se está defendiendo por parte de la COESPE, que precisamente no es una defensa de nuestra situación personal, sino vemos que realmente todas las medidas que están tomando va a ir en contra de la gente que está a punto de jubilarse y que no se da cuenta. Y que se está aprobando por parte de del Estado una ley que lo que va a hacer es que tú, Paco, cobres menos en su momento. Ahí estamos. O sea que a esa concentración no solo había que acudir a aquellos pensionistas jubilados en activo, sino también a aquellos que lo vayan a ser más pronto o más tarde. Lo esperamos serlos todos, pero sobre todo aquellos que están casi a las puertas porque les afecta en un grado mayúsculo. Tenemos muchas puertas aquí para abrir y cerrar. La brecha de género, las pensiones mínimas, el aumento salarial según el IPC, pero esto es un puyazo a las pensiones que se las van a cargar, que es lo que pretenden todo el sistema económico neoliberal que quiere es privatizar las cosas, y si tú no tienes pensión, ¿por qué no has trabajado? Eres un gos. ¿Qué te apañarás? Y hay una matización importante. Si el gobierno hiciera el esfuerzo que le corresponde para combatir el fraude fiscal, ahí hay de 40 a 60.000 millones de euros al año que el Estado podía poner en las arcas suyas para crear más hospitales, más colegios, saneamiento de las pensiones, etcétera, etcétera. El fraude fiscal en España, no lo digo yo, lo dice Europa, es una aberración. Estamos hablando de 40 a 60.000 millones de euros. ¿Qué se puede hacer con ese dinero si el Estado pusiera el esfuerzo necesario para combatirlo y erradicarlo? No digo que se llegue a cero porque no llegará nunca a cero, pero rebajarlo sustancialmente, se acabaría este problema de decir que no hay dinero para sanidad, para médicos, para enfermeras, para mejorar la atención primaria, que buena falta hace, y para las pensiones, mantenerlas y mejorarlas, por supuesto, las pensiones mínimas, que es una vergüenza. Como es una vergüenza que hayan tenido que presionar a un partido Bildu para que firme a favor del plan privado de pensiones de empresa y que apruebe el 15% a cambio a las pensiones no contributivas o las mínimas pensiones, por el amor. Eso es por dignidad ya. Sí, se presenta un futuro complicado, sobre todo por cómo está esta forma de tener un mercantilismo respecto al tema de las pensiones, cuando el colectivo es tan grande que hasta ahora ha estado tan desunido que no ha ido defendiendo todos a una única opción. Y cuando es algo que todo el mundo, y simplemente por el envejecimiento general de la población, tienen que acudir ahí con pensiones que afortunadamente cada vez son mejores que las que había antaño, no contributivas, pero siguen habiendo cada vez muchas más, adolecen de tener un poco criterios un poquito más conformes, ¿no? Porque en esta tertulia que vamos a tener, o en esta conferencia respecto a economía, ¿la va a impartir? ¿Quién la va a impartir?
Es Antonio Marco, que ha estado en alguna otra ocasión, es economista y es miembro de ATAC. ATAC es una asociación internacional y tal, sobre todo que se dedica a favorecer o a intentar conseguir una finalización internacional justa. Y realmente yo siempre digo, cuando hablo de él, que cuando le preguntas, Antonio, ¿cuántos tipos de economistas hay? De dos. Los que se dedican a hacer que la gente tenga más dinero, los que ya tienen, y los pocos que se dedican a intentar que ese dinero se distribuya entre todos de una forma más o menos solidaria. Él es de los últimos, no es de los primeros. Por lo tanto, la opinión que él da son opiniones fundadas, o sea, que no se lo inventa, datos concretos, que demuestran muchas falacias de estas que están haciéndonos tragar a todo el mundo y que todo el mundo se cree como si fuera, no sé, pues la doctrina o cualquier cosa. ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita, libre, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en Fomento. Día 9, jueves 9 de junio, es cuando es la cita para que este economista nos pueda ilustrar en torno a qué poder hacer con el dinero, cómo distribuirlo y que los pensionistas no sean los que siempre pagan el pato. Se nos dijo que no pagarían los patos rotos los mismos y sin embargo estamos viendo que ante la subida de los productos energéticos, tanto de gasolina como gasoil, como de electricidad, como de gas, y esto ha implicado también una subida del IPC más que considerable, en torno al 10%, hace que la situación muchas veces sea insostenible para muchas familias que dependan de ese tipo de pensiones. Sí. Y si esto además induce pues a alguien pues, a tener que acabar en el paro, pues acaba de encima abriendo esa cortina o ese abrazo a la familia entera para que puedan subsistir con la pensión que tiene el abuelo. Es un tema muy importante que interesa a todos los ciudadanos. La economía nos influye a todos, al pensionista, al trabajador en activo, a todas las personas. La economía mueve la vida en todos los sentidos. Tu vida diaria, tu sanidad, tu enseñanza, tu ocio, tu cultura, tus vacaciones, tus necesidades más básicas. Todo es economía. Depende cómo esa economía se practique y se aplique de forma neoliberal, que es para favorecer el dinero de los de siempre, o más tipo socialdemócrata, no el de ahora, sino la socialdemocracia de hace 40 años en Alemania, que creó entonces en su momento el estado de bienestar, que ha estado disminuyéndose cada vez más, mejorando la economía de quienes más tienen y empeorando a la gente más humilde. Y es fundamental que seamos conscientes de todo ello. Pues esa conciencia que hay que al final reivindicarla y sobre todo ponerse de forma proactiva para intentar poder acotarla lo antes posible y conseguir aquello que realmente necesita o le hace falta o sería de justicia las personas que han trabajado durante muchísimos años y han cotizado durante muchísimos años, que tengan ahora la posibilidad también de tener un final de su vida que sea lo más digno posible. Recuerden, jueves mañana, concentración en Valencia y también a las 7 de la tarde en Fomento de Gandía, esa charla, esa tertulia en torno a la economía. Señor Alfredo Cortés, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Señor Antonio Agustín, muchísimas gracias. Don Paco, encantado. Ya saben, y todos ustedes, con esa puntuación muy clara de intentar apuntarse a un colectivo que está luchando por, en este caso, por el bienestar y la justicia de mucha gente que la necesita y que debe tener justicia también en sus pensiones. Gracias.